Tarraviste es una batalla del genio militar, capaz de cambiar el curso de la historia. En el año 1242, en una época en la que las fronteras y los destinos de los estados se inclinaban bajo el peso de las grandes potencias, el Imperio Otomano se dirigió hacia el norte, acercándose a sus vecinos con casi 100.000 soldados. Su objetivo era claro y definido: derrotar la resistencia de un pequeño principado que se defendía con solo 10.000 guerreros y devolverlo bajo su control absoluto. Según todas las predicciones y expectativas, esta campaña debía ser una ofensiva rápida e implacable, un avance veloz e incontestable. Sin embargo, todo sucedió de manera distinta, porque en el corazón de esta operación había una sola persona, un genio militar capaz de cambiar el destino de cualquier ejército, y su mente destrozó las ilusiones sobre la facilidad de la victoria. Esta persona logró convertir en un breve susto el orgullo y la confianza en su marcha imparable, momento que permitió al enemigo crear caos y conmoción. Incansables razias, ataques inútiles, incursiones sorpresivas, todo ello se repetía una y otra vez, penetrando en las retaguardias del ejército otomano y desapareciendo antes de que el ejército pudiera reaccionar. Los soldados desaparecían de repente, como si la niebla los hubiera absorbido. El sueño se volvió peligroso, porque el enemigo podía atacar en cualquier momento, acechar en la noche o sorprenderlos por la espalda. Se extendieron rumores y leyendas, historias que los soldados del ejército otomano transmitían de boca en boca y guardaban en la memoria por toda la vida. No es de extrañar que la fuerza que inicialmente marchaba con convicción y sin duda alguna hacia la victoria, se transformara gradualmente en una campaña de dudas y temores. 50.000 enfrentaron fatiga, hambre y una persistente sensación de peligro. La guerra ya no se podía reducir solo a números y estrategias, se convirtió en una lucha psicológica, donde el miedo y la inseguridad comenzaron a jugar un papel principal. Y en eco del miedo que alcanzaba a la población, comenzaron a surgir leyendas que serían transmitidas por muchos años, incluso por siglos. En este enfrentamiento, que empezó como una marcha rápida y victoriosa, pronto se empezó a notar otro escenario: la infantería y la caballería, dirigidas por los generales, comenzaron a llenarse de dudas, cansancio y miedo, y su confianza empezaba a filtrarse a través de las grietas. Para el momento en 1262, cuando en ese mismo año, en ese preciso momento, el equilibrio de fuerzas en Europa Central ya había perdido toda incertidumbre. El Imperio Otomano ya se veía como una superpotencia inexpugnable y absoluta. Constantinopla, la capital, que una vez determinó el destino de toda la tierra cristiana, cayó hacía menos de 10 años, fue destruida, sus muros fueron devastados, y se convirtió en Estambul otomano. La ciudad, testigo de cientos de eventos, se convirtió en el centro de un nuevo mundo, un mundo en el que el sultán Mehmed II, un joven y brillante gobernante, con una determinación implacable y sin piedad, confiaba ciegamente en que la historia avanzaba en una sola dirección, hacia adelante, bajo su control. Desde Ain hasta los Balcanes, prácticamente toda la tierra de este a oeste parecía rendirse por partes, derrotada por la presión de la expansión otomana. Los reinos, que en otro tiempo se mantuvieron orgullosamente en pie, caían lentamente de rodillas, los príncipes comenzaban a negociar, y el tributo, que durante mucho tiempo se había retenido con modestia, empezó a fluir hacia el sur. La cuenca del río Danubio fue reevaluada, ya no era una barrera, sino una frontera que era conveniente ocultar tras pensamientos sobre una frontera que solo existía porque el sultán lo había permitido. Vaca, un pequeño y pobre principado al norte del Danubio, acorralado entre grandes potencias y vecinos hostiles, subsistía únicamente gracias a la permisividad de la autoridad suprema. Sus gobernantes no pretendían ganar guerras, simplemente sobrevivían, pagaban tributo, enviaban rehenes a Estambul y gobernaban con cautela, para no cometer un error casual que pudiera destruir toda su línea de autoridad. Esta frágil y casi equilibrada estructura existió por décadas, hasta que apareció Vlad Drácula, Vlad III. Vlad, quien consideraba el tributo no como garantía de supervivencia, sino como una capitulación lenta, criado a la sombra de la corte otomana, entendía desde hacía mucho y muy bien su poderosa fuerza, su rigor y sus métodos para alcanzarla. Veía que Vaca, donde gobernaba, nunca sería realmente protegida mientras permaneciera en manos de la paciencia de otro gobernante. Y, por ello, consciente de esto,
Vlad decidió desafiar las reglas, se negó a pagar el tributo a tiempo, dejó de enviar rehenes e incluso atacó las posiciones otomanas al sur del Danubio. Sus razzias no fueron conquistas napoleónicas, más bien podrían interpretarse como un mensaje, una señal, un desafío. Vaca dejó de ser un satélite sumiso y para Mehmed II esto no solo fue una rebelión, sino una demostración abierta de desacato. Mantener el orden en una frontera que parecía casi inalcanzable podía conducir al caos, otros príncipes comenzarían a dudar, a vacilar, las fronteras internacionales se volverían más fuertes y firmes, como un muro imposible de derribar. La ilusión de incontestabilidad, que en su momento fue uno de los mayores instrumentos del imperio, comenzó a agrietarse. Por eso, el sultán decidió no reaccionar de inmediato, sino responder con un golpe demoledor y exhibicionista. Durante meses se llevó a cabo una preparación a gran escala, se reunió una enorme y cuidadosamente planificada fuerza. El ejército incluyó infantería, caballería, ingenieros y artillería. Era un ejército creado no solo para derrotar a Vlad, sino también para mostrar al mundo entero la fuerza e invulnerabilidad del Imperio Otomano. El ejército estaba listo no solo para destruir sus fortificaciones, sino que en el núcleo del plan estaban cañones capaces de nivelar cualquier fortaleza y castillo. La creación de flancos de abastecimiento para una avanzada profunda en el norte era una parte crucial del plan estratégico. Su organización era clara y meticulosa, cada operación logística estaba diseñada para garantizar el avance de las tropas sin paradas ni retrasos. En el centro de todo este sistema está la orden de eliminar a Vlad, cambiar el poder en la región, instalar a su leal gobernante y restaurar la antigua estructura de gobierno, probada por el tiempo. Así suelen resolver los problemas del imperio, buscando fortalecer el control y estabilizar la situación. Desde la perspectiva de Mehmed, el resultado de los acontecimientos ya puede considerarse decidido. Bakha no cuenta con fuerzas suficientes para resistir, no posee recursos ni armamento suficiente para hacer frente a la poderosa máquina militar que sigue a su paso. Tampoco tiene capacidad económica suficiente, los recursos del región no alcanzan para una guerra prolongada y agotadora. Y, lo más importante, Bakha además no es capaz de detener toda la embestida de las fuerzas completas del Imperio Otomano en un enfrentamiento directo. El plan de la campaña preveía originalmente un desenlace rápido y decidido, una operación casi rutinaria con mínimas pérdidas que terminaría en poco tiempo. Sin embargo, a Mehmed le resulta difícil prever completamente un detalle importante. Subestima la estrategia que prepara Vlad. Vlad no tiene intención de enfrentarse a un ejército otomano en igualdad de condiciones. Está preparando una defensa mucho más astuta y diferente. Mientras las tropas otomanas avanzan hacia el norte, Vlad comprende una verdad muy importante, no podrá enfrentarlos cara a cara ni una sola vez en combate abierto. La fuerza con la que avanza el ejército de Bakha no solo supera en número, sino que fue diseñada desde el principio para una guerra a gran escala y en abierta confrontación. Son decenas de miles de soldados armados, caballería pesada destinada a romper las formaciones de combate, infantería de élite capaz de mantener posiciones bajo el asalto del enemigo, cañones pesados capaces de destruir murallas de fortalezas, ingenieros, maestros en la destrucción de fortificaciones y ciudades, capaces de derribar muros y arrasar barrios enteros. Si Vlad elige el lugar de la batalla y reúne sus fuerzas en un solo gran punto, el resultado está predeterminado. Serán rodeados, destruyendo gradualmente la defensa. La artillería avanzará, y Bakha caerá en un día corto. Incluso si se refugian tras las murallas y bastiones, defender su tierra no servirá de nada, el enemigo podrá encontrar fácilmente los puntos débiles y destruirlos. Hace mucho que Mehmed invadió y tomó Nápoles, el corazón del imperio, y las ciudades y fortalezas al norte del Danubio son solo obstáculos menores en el camino hacia el poder absoluto. Por eso, Vlad se ve obligado a aceptar una verdad muy dolorosa, no podrá vencer usando fuerza y números. La única forma de ganar es mediante una guerra que no coincide con los métodos del enemigo, sino que le resulta ajena e inaceptable. Debe evitar confrontaciones directas con el ejército otomano, porque allí las probabilidades de victoria desaparecen.
Por eso, su próxima estrategia se configura en torno a esta sensación: debe sobrevivir sin enfrentarse en una batalla abierta, preparando una defensa que prive al enemigo de la ventaja del combate frontal. Estas consideraciones influyen profundamente en sus acciones futuras. Hace algunas semanas antes de la llegada de las principales columnas otomanas, Vlad comenzó a modificar el paisaje y a preparar el terreno que las tropas extranjeras tendrían que atravesar. Prestó especial atención al estudio de las rutas que debían utilizar el ejército y los convoys de mercancías, caminos capaces de soportar maquinaria pesada, puentes que permitieran el paso de artillería, caminos que evitaban pantanos y bosques densos. Todas las rutas seleccionadas se limpiaron cuidadosamente, las localidades a lo largo de ellas fueron destruidas o evacuadas con anticipación. La población, familias y artesanos salieron no en pánico, sino bajo control, para no dar al enemigo la oportunidad de aprovechar sus hogares. Se llevaron con ellos todo lo más valioso que pudieron, dejando el resto, destruyéndolo o eligiéndolo para su destrucción. Los suministros de trigo fueron confiscados o quemados en el lugar para que los enemigos no pudieran utilizarlos para alimentar sus tropas. El ganado y las mascotas fueron sacados bajo la protección de guardias armados para que el enemigo no pudiera capturarlos ni destruirlos. Los molinos fueron volados para privar al enemigo de la posibilidad de hacer harina. Últimamente, también destruían los pozos para privar a la población local de agua. Algunos se llenaban de barro o cadáveres de animales, otros, siendo envenenados deliberadamente, convertían el agua potable en inaccesible para el enemigo y también para las propias personas. Los puentes en el camino del ejército también estaban dañados, pero no completamente destruidos. La maquinaria pesada debía cruzarlos de uno en uno, lentamente y con precaución. Cada cruce obligaba a la columna a hacer una pausa, a detenerse, a reevaluar y a reorganizarse. Y detrás de esto venía el cansancio. Un ejército agotado se vuelve descuidado, propenso a cometer errores y fallos. Al mismo tiempo, Vlad tomó una decisión drástica: dividir sus fuerzas para que no formaran un ejército grande y fuerte. Los combatientes fueron dispersados en pequeños destacamentos, generalmente de varias decenas de jinetes en cada uno, y se actuaba con depredación y sigilo, lo que complicaba la tarea del enemigo de convertirlos en un grupo poderoso y visible. Este enfoque, pensado inicialmente para una estrategia de largo plazo, permitía a Vlad evitar enfrentamientos directos y, al mismo tiempo, dificultar al máximo los planes del enemigo. Todo esto era una preparación gradual y un cálculo dirigido no a una derrota rápida, sino a la supervivencia y el agotamiento del adversario, con el fin último de alcanzar sus objetivos mediante la astucia y el sigilo, no en un campo de batalla abierto. Cada ejército actúa en aquellas tierras que conoce muy bien desde la infancia. En estos lugares, los bosques están tan densamente agrupados que el sonido no se propaga lejos, ocultando los movimientos del enemigo. Las colinas, a veces, parecen creadas precisamente para esconderse, incluso los grupos más pequeños se refugian allí. Los pantanos parecen impenetrables y tan duros que se podrían confundir con tierra firme hasta que se pisotean con peso, hundiéndote inmediatamente en una arena movediza. Todos estos territorios no están destinados a batallas heroicas, su misión no es mantener posiciones ni lograr victorias gloriosas. Su papel es más bien práctico: golpear solo cuando el resultado sea claro, cuando la fuga parezca la única salvación. Los enemigos, por ejemplo, exploradores del ejército otomano que avanzan, son fáciles de emboscar y mueren sin siquiera entender qué ocurrió. Los mensajeros que envían noticias entre las diferentes unidades nunca llegan a su destino, o los matan, o desaparecen sin dejar rastro, como si esta tierra llena de humo y difícil de atravesar los hubiera engullido. Los pequeños grupos huyen en dirección a los bosques o más allá del horizonte, desapareciendo de manera tan repentina como aparecieron. Su desaparición parece casi mágica. Por la noche, cuando oscurece, lentamente, pero con seguridad, se queman carretas con provisiones. No todas de golpe, no todas a la vez, sino una por una, aquí y allá. Esta destrucción constante y silenciosa crea la sensación de que el ejército nunca podrá sentirse completamente seguro. Estos ataques son rápidos y brutales, como un desastre natural inesperado. Imagina un destacamento desplazándose por un estrecho camino forestal, apenas un sendero, flechas de los arqueros a la izquierda y a la derecha los alcanzan en un instante.
Los caballos relinchan, se cubren de polvo y sangre, y sus cascos golpean implacablemente la tierra podrida. La pelea dura solo segundos, y en cuanto refuerzos llegan al lugar del enfrentamiento, los enemigos desaparecen, como si se disolvieran en el aire. O toman prisioneros a algunos, mientras obligan a los demás a huir, como una sombra que desaparece tras el horizonte. Muchas veces, guiada por el hambre y la desesperación, una partida busca alimento en los campos. De repente, detrás de una pequeña loma aparecen enemigos, jinetes, como sombras, se asoman rápidamente y astutamente desde behind un pequeño montículo, armados. En ese instante brillan las hojas, chisporrotean las llamas, y varios combatientes caen en poder del enemigo, mientras los demás huyen desesperadamente para salvar la vida. La armada otomana parece no ver a su adversario en toda su plenitud. Solo enfrentan cuerpos envueltos en humo y con torpes áreas de tierra donde alguna vez pudo haber florecido la vida. Con el tiempo, la moral y la resistencia física de los soldados se agotan. Tienen que recorrer largos caminos por rutas conocidas, pero ahora peligrosas, ya que las sendas habituales ceden ante el enemigo. Dormitan en armaduras, porque los ataques nocturnos no cesan, y no hay forma segura de refugiarse. La comida se acaba, y la confianza en el agua disminuye, pues su calidad es dudosa. Es difícil evitar infecciones en las piernas magulladas y rompidas, y cada vez hay menos fuerza en los caballos, se cansan y sus heridas se infectan. Todo esto se traduce en una disciplina estricta, sancionan a los centinelas por las mínimas infracciones, aplicando castigos más duros y severos para mantener el orden. Dentro, reina el miedo, se extiende rápido e imparable. Sin embargo, Vladimir comprende que el cansancio solo no destruirá ese ejército. Para lograr la victoria total, hace falta algo más. Es por eso que comienzan a aparecer historias que se transmiten de boca en boca delante de las columnas, no confirmadas, pero temibles por su incertidumbre. Estas historias no hablan de amenazas evidentes, ni de órdenes ni de advertencias oficiales, son relatos de supervivientes, testigos de ataques anteriores. Los mensajes llegan de quienes participaron en los combates y lograron sobrevivir, sobre que no todos los enemigos fueron abatidos, que algunos consiguieron escapar, que no todos fueron capturados de inmediato. Narran que los enemigos dejan entender que los ataques no son casualidad, sino tácticas bien planeadas, que los castigos por el fracaso no son inmediatos sino que llegan después de un tiempo, creando la impresión de que los enemigos saben de antemano cuándo y cómo actuar. Estos relatos indican que los cuerpos enemigos a menudo se colocan a lo largo de los caminos y en las intersecciones, exhibidos justamente en las rutas para que todos puedan verles, como un recordatorio de que la muerte acecha en cada curva, en cada sendero oscuro. Nadie sabe qué tan veraces son estas historias, y en eso reside toda su fuerza. La desconfianza genera una atmósfera de ansiedad constante y de incertidumbre. Por eso, incluso el soldado más confiado, que basa sus conocimientos en el enemigo, empieza a pensar que la captura puede significar no solo la muerte, sino algo aún más terrible, sufrimiento, incertidumbre, torturas y un castigo eterno en la espera. Esa idea no le da descanso ni de día ni de noche. Susurra en su oído cuando está de guardia, cuando bebe agua en el pozo, cuando se queda rezagado en la marcha. El miedo no grita, susurra en silencio, se introduce profundamente en el alma. Y cuanto más avanza el ejército otomano en las profundidades de Baquilla, más parece que la tierra a su alrededor está muerta. Las tropas enemigas dejan de detenerse para pelear, prefiriendo el sigilo y las tretas. Los fracasos y fallos comienzan a parecerle tan lejanos como el miedo mismo, allá en el horizonte, distante e indefinido. En estas circunstancias, Vladimir sigue vigilando cuidadosamente cada movimiento del enemigo. Sus exploradores estudian con atención los campamentos del ejército otomano al comienzo de su formación. Registran minuciosamente los cambios de guardia, siguen que parte de las tropas se relaja más rápidamente tras una larga marcha, observan donde la confianza reemplaza a la precaución y donde la arrogancia se vuelve astucia. Vladimir no planea una batalla grandiosa, su estrategia es vigilancia constante, recopilación de información y una determinación cautelosa del momento oportuno para lanzar un golpe decisivo. Él esperaba justamente ese momento. Se preparó para ello durante mucho tiempo, porque entendía que llegaba una hora especial,
en la que se difumina la frontera imperceptible entre seguridad y peligro, entre calma y caos. Esa noche, cuando el cansancio, la rutina cotidiana y la angustia oculta se unen en una poderosa sensación, como si conspiraran para sorprender al enemigo por la espalda. En esos momentos, cuando desaparece la confianza en el mañana, incluso el ejército más fuerte y mejor preparado se vuelve vulnerable, susceptible de desplomarse ante la llegada de circunstancias imprevistas. Y ese momento se acercaba. Tras largos días de marcha, llenos de pruebas constantes, verificaciones sin fin y enfrentamientos agotadores, el ejército otomano finalmente hizo una pausa. Los soldados estaban agotados al máximo, sus cuerpos estaban exhaustos, los caballos flacos y el ánimo, por encima de todo, en su punto más tenso. Los hombres delgados y agotados, junto con los animales magros, buscaban un respiro. Y en ese momento, una orden resonó en el aire: montar el campamento. Los que dirigían esa maniobra sabían que era hora de establecer un lugar para descansar y recuperarse. Así, a lo largo de todo el amplio campo, surgieron largas filas de tiendas, alineadas de manera estricta y disciplinada. En el campamento, se encendieron las primeras luces, en algún lugar se oía el suave crepitar de las hogueras, y el olor a comida caliente salía de los calderos. Los soldados quitaban la armadura adquirida durante el día, liberando el cuerpo para relajarse un poco y sentirse un poco más ligeros. Por primera vez en muchos días, les parecía posible dormir sin temer despertarse por gritos horribles o un ataque sorpresa. Desde el punto de vista del mando otomano, este descanso era justificado. Delante de ellos se extendía un silencio que parecía más tranquilo y estable. El enemigo parecía agotado, apático, como si fuera perdiendo lentamente sus fuerzas. Al avanzar hacia el interior del territorio enemigo, el ejército sentía que el camino hacia la victoria se volvía cada vez más abierto y sencillo. Los enemigos desaparecían de su vista, sin obstáculos abiertos ni enfrentamientos sorpresivos. Justo en ese momento, cuando la situación parecía más apacible, Vlad vio su oportunidad. Había esperado mucho ese momento, porque sabe que no es oportuno atacar cuando el enemigo está en plena preparación de combate. No hay que atacar cuando el miedo todavía no ha desaparecido y aún flota en el aire. La verdadera oportunidad para avanzar surge cuando el cansancio nubla la vigilancia. Durante mucho tiempo, Vlad había observado atentamente ese campamento, mucho antes de que se montara. Sus exploradores seguían cada movimiento, cada hora de camino. Sabían qué unidades llegaban primero y cuáles, después. Sabían quiénes de los guardias tomaban su deber con total responsabilidad y quiénes dependían solo de su fuerza numérica, creyendo que eso era suficiente para defenderse. Poco a poco, a medida que el campamento se formaba, Vlad estudiaba su trazado, notando donde el círculo externo del campamento se hacía menos denso, donde los fuegos estaban demasiado cerca unos de otros, y donde las tiendas de mando estaban un poco alejadas de los centros principales. Observó que esas tiendas parecían más símbolos de autoridad o prestigio que puntos estratégicos preparados para la defensa. Lo más importante, Vlad esperaba el momento rutinario, propio de toda noche. La primera noche, los guerreros estaban cautelosos, concentrados en sus deberes, siempre vigilantes y atentos. La segunda noche, comenzaron a relajarse, la inquietud interior disminuyó y la confianza en su seguridad se fortaleció. Y en la tercera noche, cuando los soldados parecían haber comprendido bien dónde residía el peligro y habían formado en su mente una cierta imagen del enemigo, Vlad decidió hacer su movimiento. Esa noche representó su oportunidad. Su plan no fue divulgado públicamente a muchos, y esa fue una decisión sensata. Las guerras, de una u otra forma, sentían que estaban siendo observadas en cada movimiento, y hablar en exceso de detalles significaba arriesgarlo todo. Todos los que participaban en la preparación conocían su papel, su tarea en la ruta, su pequeño pero muy importante punto en el plan general. Incluso si algo salía mal y la comunicación se rompía, la ofensiva seguiría adelante. Esto se hizo intencionadamente, porque gritar comandos dentro del campamento enemigo significaría la muerte. Así, bajo la cover de la noche, poco después de la medianoche, las flotas de exploradores de Vlad comenzaron su misterioso movimiento.
Se acercaban en silencio, sin llamar la atención con destellos de antorchas, sin ruido, a paso lento para no ser detectados. La ropa y el equipo, cosas tomadas de los heridos y robadas al enemigo anteriormente, ya que en esencia no se necesitaba camuflaje. Su tarea era pasar desapercibidos ante los fatigados, soñolientos guardias, que, por su cansancio y la hora nocturna, dudarían en sospechar que delante de ellos solo había jinetes comunes. Los primeros exploradores notaron las carretas militares y las sombras y se detuvieron unos instantes, pero rápidamente tomaron una decisión. Había demasiada gente caminando por el campamento en la oscuridad para que alguien pudiera detenerlos. Dentro del campamento todo parecía habitual, las hogueras chisporroteaban suavemente, los soldados sentados, a veces apoyando las armas en el suelo, y a veces incluso dormidos con ellas a su lado. Pero, a pesar de esta aparente calma, toda la situación estaba bajo el control total del grupo enemigo. Vlad y su escuadrón continuaban acercándose cada vez más a la zona central del campamento, donde se concentraban más tiendas. Allí estaba el verdadero centro de poder, el corazón del ejército, que mantenía toda la estructura. Cada paso se volvía más peligroso, el resultado de cada crujido o movimiento era críticamente importante. Un sonido más, y todo el plan podría fracasar. Y de repente, como en un fuerte contraste con la noche silenciosa, se oyó el primer grito agudo o sonido que rompió el silencio. No fue el estrépito de trompetas ni los gritos de batalla, sino un incendiario furioso. Las antorchas se encendieron con fuego vivo, líneas brillantes de llamas recorrieron el arde en un arco, y de inmediato envolvieron las tiendas de lona. Las llamas crecieron rápidamente, devorando las telas secas y las telas impregnadas de aceite, marcando el comienzo de un ataque inesperado que debía destruir todos los planes del enemigo. En ese mismo instante, cuando el caos se extendía por todas partes, los caballos se descontrolaron de repente. Entraron en pánico, brincaron y trotaron hacia adelante, rompieron las sogas que los ataban y destrozaron las tiendas, a veces pisoteando a las personas medio dormidas que estaban en su camino. Este repentino empuje convirtió el campamento en un campo de caos y gritos. Los soldados despertaron de repente en medio de una nube de humo, sin poder respirar y ahogándose de miedo, tratando de agarrar sus armas, que a veces simplemente no podían encontrar en medio del pánico. Los oficiales empezaron a dar órdenes a toda prisa, con gestos y palabras enredados en un caos de voces y comandos que chocaban y se obstaculizaban entre sí. Dentro del campamento, las sombras y las siluetas se mezclaban sin cesar, moviéndose en direcciones caóticas. Y en medio de ese caos, como una corriente poderosa, Vladen logra romper la línea del frente, avanzar y no detenerse. Este momento se considera el más peligroso de toda la campaña, ya que incluso la más mínima demora puede permitir al enemigo rodearte y destruirte. Si los enemigos, en este caso los Bakyani, se detienen o dudan por un instante, corren el riesgo de perderlo todo. Si ralentizan su avance, quedarán rodeados por todas partes. Por eso, a pesar del estruendo mortal y del desorden, Vladen debe avanzar con perseverancia hacia su objetivo, el centro de mando, donde se concentra la mayor parte de la defensa del sultán. Cada paso hacia el centro es un paso hacia el peligro. Cuanto más se acercan, más intensa es la resistencia. A lo largo de la ruta, se levanta la guardia de élite de Osman, formando líneas de defensa sólidas. Las hojas de acero chocan en espacios estrechos y atestados, donde es imposible blandir la espada con tranquilidad y amplitud. Los escudos rozan con las afiladas hojas, las gotas de sudor y sangre brillan bajo la tenue luz del fuego, reflejando rostros distorsionados por la confusión, la rabia y el dolor. En menos de unos minutos, queda completamente claro, nadie sabe quién está dirigiendo la batalla y quién sale victorioso. Esa incertidumbre cubre a ambas partes. Sin embargo, Vladen no se detiene, avanza, con plena conciencia de a dónde va. Conoce bien la ubicación del campamento, la disposición de las tiendas de mando, los esquemas de protección, que ha memorizado con anticipación. Cada golpe, cada instante, cuenta, porque incluso una mínima demora reducirá drásticamente sus posibilidades de supervivencia. En algún lugar adelante, ya despertó el sultán. La ilusión de tranquilidad desapareció, tras las murallas del campamento, se escuchan gritos y órdenes de mando.
Las fuerzas principales del ejército otomano comienzan a estabilizar la situación, reorganizando sus filas y reforzando la defensa. El tiempo se agota, la última oportunidad de detener todo se acerca a su fin, y Mladen comprende claramente que su misión no es destruir todo el campamento, sino llegar al centro donde se concentra la protección principal del sultán. Cuanto más se acercan a la meta, más decidida y feroz se vuelve la resistencia. Entra en combate unidades élite de seguridad, formando líneas de defensa densas. El acero choca en combates cerrados, donde el espacio es demasiado pequeño para blandir la espada con libertad. Los escudos raspan las armas, y bajo los golpes de las hojas caen hombres. Los animales y jinetes se separan por golpes feroces y gritos. Los caballos relinchan y entran en pánico cuando son golpeados o cuando se les empuja a través de estallidos de fuego que iluminan la noche. Las personas tropiezan con cadáveres, retorciéndose en la lucha. Las cuerdas caen de banderas y tiendas, el humo ciega los ojos, las chispas queman la piel, y hasta el más mínimo instante es despiadado, aquí solo funciona un instinto aprendido. Las tropas otomanas persiguen al enemigo, pero ya no de manera improvisada, sino con estrategia. Las unidades élite avanzan en grupos estrechos y compactos, bloqueando las rutas de escape y obligando a los Bakyani a dispersarse en diferentes direcciones. Todo lo que empezó como una retirada organizada se convierte en una dura prueba de agilidad, coraje y resistencia. Ahora no se trata simplemente de conseguir la oportunidad de entrar con el sultán, como antes. Todo ya se ha vuelto mucho más importante, se trata de sobrevivir en esta noche, de simplemente atravesar las horas oscuras, de mantener viva la vida y la fuerza. El dueño de los eventos, un tal Vlad, avanza en la masa de la última ola. No se apresura demasiado, permanece lo suficiente en la vista para que lo noten. Lo hace a propósito, consciente de que una presencia tan visible distrae la atención de quienes se retiran o se esconden en otra dirección. Tiene una regla importante, su presencia, su papel como amenaza, que requiere una respuesta. Sabe que su visibilidad sirve como un truco táctico importante que distrae y desorienta al enemigo. Cuando llega a la frontera del campamento, se detiene y hace un giro brusco. La oscuridad a sus espaldas lo absorbe, lo oculta en ella. Cuando la caballería otomana llega a los márgenes distantes del campamento, los atacantes ya han desaparecido, disueltos en los bosques, los pantanos y el terreno accidentado, donde la persecución de los fugitivos representa el riesgo de perder la organización y, en última instancia, la vida. Por dentro, la noche en el campamento se extiende como una larga y agotadora prueba. Se apagan las hogueras, dejando alrededor solo la débil sombra del pasado fuego. Las heridas siguen clamando en el silencio inhumano, hasta que son apagadas por las manos implacables de los sanadores o por los sonidos de dolor que se apagan. Los oficiales recopilan en sus relatos informes sobre la desintegración de las unidades de combate, descubriendo vacíos y rupturas que ya nunca se podrán reparar. Las armas lanzadas en pánico yacían esparcidas por el suelo, no solo son una huella del pánico, sino también un símbolo del control perdido. La armadura y las armas se han dejado atrás para correr más rápido y con mayor facilidad, todos símbolos de la fragmentación de la integridad del ejército. Sin embargo, el ejército todavía está reunido, pero ya no es un todo, como un espejo roto que refleja partes separadas de esperanza y miedo. Cuando finalmente en el este comienza a aparecer un débil brillo de amanecer, se revela la magnitud de la destrucción, no solo por la cantidad de muertos, sino por lo que esas cifras significan. La gente fue asesinada mientras dormía, en sus camas, justo antes de despertar. La guardia moría sin mostrar signos de alarma. El corazón mismo del campamento había sido alcanzado, tocado, perturbado. Mind el segundo, de pie entre sus oficiales, escucha en silencio. No está furioso ni grita, entiende perfectamente el significado de todo lo ocurrido. Sabe con certeza que esa incursión no fue un intento de destruir su ejército, que fue solo una advertencia, una señal de que ninguna distancia, ninguna línea fortificada, es una protección absoluta. Vlad mostró que nada está garantizado, que ninguna forma de combate, incluso la más confiable, está exenta de sorpresas. Ningún gobernante, por poderoso que sea, está al margen del destino y la casualidad. El sol vuelve a salir y Mind emite la orden de continuar la marcha, sin detenerse.
Sin embargo, en el interior de cada uno de los que avanzan ya reina otra atmósfera. El ejército sigue su camino, pero cada uno comprende que las fuerzas oscuras, previamente ocultas en la noche, ahora han tomado control de su conciencia. La oscuridad se convirtió en su nueva compañía, y Targovest solo estaba por delante, más peligroso e impredecible. Cuando llegó el amanecer, las movilizaciones continuaron a pesar del cansancio y la inquietud. Los oficiales obedecían las órdenes de manera impecable, la formación se mantenía y la disciplina se preservaba. A simple vista, el ejército otomano aún parecía imbatible, su potencia imponía miedo. Pero en su interior, ocurrían cambios, las personas hablaban con menos frecuencia, las pequeñas fogatas se observaban con más cautela que con confianza. Los guerreros mayores ya no se sentaban relajados, sino que permanecían en guardia, observando atentamente los bordes oscuros de la tierra, sabían que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Incluso a la luz del día, nadie permitía bromas, todos vivían en tensión, esperando la amenaza. El camino hacia Targovist era ahora tan corto que parecía, incluso, demasiado, difícil de creer que se acabaría pronto. Y en efecto, ya no se escuchaban desde lejos flechas o alaridos de jinetes, solo un silencio mortal que acentuaba aún más la sensación de urgencia y preparación inadecuada. El territorio parecía haber sido destruido a propósito, no había resistencia, ni signos de capitulación. Todo parecía despejado, como muerto, como si fuera un plan para quebrar la voluntad del enemigo, dejarlo indefenso y vacío por dentro. Ese vacío pesaba en las mentes y corazones de los que avanzaban, provocando la sensación de que allí no había nada vivo, solo un silencio ominoso de muerte. Cuando los primeros exploradores otomanos alcanzaron las afueras de la capital, ralentizaron sus espadas y caballos. Lo que veían adelante parecía inicialmente ilógico e inapropiado, y luego, poco a poco, se revelaba la verdadera esencia. Tras el camino que atravesaba los campos hacia Targovist, la tierra ya no estaba vacía. Allí, como emergiendo de la tierra, surgían postes de madera, cientos, y con el tiempo, miles. Y en cada uno de esos postes había un cuerpo de muerto. Los colocaron en fila, lentamente y sin prisa, no para tapar un agujero ni para un saqueo voraz, sino para convertirse en parte de una escenografía aterradora. Esos cadáveres fueron colocados intencionadamente, cuidadosamente, no por casualidad ni escondidos. Se extendían en largas líneas organizadas, justo frente al camino que debía atravesar el ejército otomano. Algunos estaban en armadura, otros en ropa sencilla. Algunos claramente eran guerreros, otros, claramente personas comunes sin relación con la guerra. Muchos habían muerto hace mucho tiempo, sus cuerpos oscurecían con el tiempo, congelados en posturas rígidas. Otros permanecían allí casi recientes, con señales evidentes de sufrimiento en sus formas muertas, mostrando claramente que la muerte los había tomado hace poco. No era un campo de batalla, era una demostración, dura y elaborada, para recordar que en esta zona no solo había guerra. La parada ante el peligro. Todo el ejército se paraliza en un instante, como por arte de magia, y los rumores sobre lo que sucede se propagan entre las filas más rápido que cualquier orden. Los soldados, al sentir la amenaza o una tensión increíble, comienzan a reducir sus pasos lentamente, y luego se detienen por completo, como si chocaran contra una pared invisible. Los jinetes, advertidos y sensibles a los olores, contienen su miedo y se detienen por completo, retrocediendo en un galope de agonía, como si no quisieran enfrentarse a la sustancia nociva que inhala el aire. Incluso los oficiales, acostumbrados a la disciplina en orden cerrado y a instrucciones claras, parecen haberse quedado paralizados, incapaces de articular palabras para describir lo que tienen ante sus ojos. Este momento no es producto del caos ni del desorden accidental, al contrario, es una manifestación de un orden que rige este instante. A su alrededor, hay control, está ahí, en cada momento. Min II, comandante supremo, avanza lentamente para comprobar por sí mismo lo que está ocurriendo. No aparta la vista, no se vuelve de espaldas ni intenta esconderse tras la espalda de sus subordinados. Desde el primer vistazo comprende, esto no es un intento de bloquear el camino o impedir el paso, es algo diferente.
Delante de él hay una señal enviada por el enemigo, una pista de que con ese camino se puede continuar. Está consciente claramente de que tras la barrera hay tierra abierta, cuyas ondulaciones llevan a un lugar pacífico y espacioso en esa esquina del mapa. Por lo visto, los enemigos crean intencionalmente la ilusión de un obstáculo fácil de superar. En realidad, todo esto no es un obstáculo, sino una herramienta destinada a destruir el ritmo habitual de la batalla, a perturbar su lógica. Cada persona que avanza tiene que pasar entre los muertos, los cuerpos en el suelo, impregnados de sus olores a oscuridad mortal. Tiene que imaginarse en medio de ellos, inmóvil en el silencio, un simple objeto que ha desaparecido sin dejar rastro. Esta metáfora es una prueba para los soldados, un desafío a su imaginación y a su coraje. Por primera vez en toda la campaña, el ejército otomano siente que algo los observa, los evalúa y los juzga. Dentro de Targo Vista, nada les espera. La ciudad está vacía, como una casa tras la marcha del dueño. No hay defensores, ni habitantes, ni provisiones. La ciudad ha sido desmantelada siguiendo la misma lógica que las cercanías. Las reservas han sido destruidas o retiradas, los almacenes vaciados o desocupados, las calles permanecen tranquilas y desiertas, solo el viento mueve a veces las puertas y las rejas, creando una sensación de abandono. El centro de la capital se ha convertido en un cascarón vacío. A pesar de ello, Mind ordena ocupar la ciudad. Da la orden con confianza de la ocupación. Se izan banderas sobre la ciudad, se sitúan las unidades, toman sus posiciones. Pero no hay triunfo, ni vítores alegres o celebración alguna. Todo el ejército, que mantiene la ciudad de Wakiyu, siente que la victoria es solo una parte del proceso, que la finalización definitiva aún no ha llegado. Queda en el aire una sensación de incompletitud. El enemigo, un hombre llamado Vlad, todavía está en libertad, no se ha rendido, no ha sido capturado ni obligado a negociar. Ha desaparecido, dejando tras de sí una prueba clara de su persistencia, paciencia y capacidad para esperar el momento. Aquella noche, en una ciudad que por todos los indicios debería sentirse completamente conquistada, el campamento otomano no experimenta tranquilidad. El silencio aquí parece excesivo, casi opresivo, y Mind intuitivamente siente que hay algo importante que sus generales prefieren no decir. Reflexiona, el ejército puede tomar la ciudad, pero no puede obligar al enemigo, como Vlad, a seguir luchando según sus reglas. El tiempo vuelve a cambiar, el costo de mantener la posición se vuelve cada vez mayor. Conquistar Targo Vista no significa el fin de la guerra. Mind II entiende esto perfectamente. La ciudad está vacía y abandonada. El entorno no ofrece nada de alegría. La comida, los suministros y los materiales han sido evacuados, y no es fácil recibir nuevos abastecimientos desde lejos, las carreteras son peligrosas e impredecibles. Cada noche, los bosques regresan, y cada oscuridad parece llena de ojos que observan. El imperio puede tomar la tierra, fortalecer sus posiciones, pero no puede garantizar la seguridad donde no hay plena confianza. Mind cuidadosamente sopsa próximos pasos. Cuanto más tiempo permanezca, mayor será el riesgo de hambre, enfermedades y desgaste gradual de las tropas. Avanzar más significa extender las fuerzas, ya agotadas por una campaña infinita que no se parece a una guerra convencional. Y Vlad todavía logra mantenerse en las sombras, no ha perdido la batalla, no ha rendido las armas y no se ve obligado a negociar. Continúa en un lugar fuera del alcance, con una población que le teme tanto como a los invasores musulmanes, por lo que ninguna de las partes está dispuesta a considerar un acto de traición. Para Mind, esto no sería una derrota clásica, sino más bien un estado complejo e impredecible, que no se puede llamar victoria. El objetivo principal de toda la campaña no era simplemente capturar la ciudad, era resolver de una vez por todas el problema, reemplazando a Vlad por un gobernante que se sometiera, pagara tributo y devolviera la estabilidad a la región del Danubio. Este resultado todavía está fuera de alcance. En tal situación, las decisiones tomadas son poco frecuentes y rara vez se anuncian públicamente, pero Mind II toma una de ellas, él se retira. Ordena a sus tropas abandonar Targo Vista, regresar a su campaña hacia el sur, hacia tierras que siguen siendo difíciles y peligrosas, sin un refugio real ni esperanza de seguridad a largo plazo.
La campaña no concluye con una derrota, sino con el agotamiento de las fuerzas y la lección que nadie podrá olvidar. Vlad no lleva a cabo una lucha abierta, y en eso no hay necesidad. Su principal objetivo nunca fue destruir completamente el ejército otomano. Quería hacer que la ocupación fuera insoportable para demostrar que mantener Bakaya era imposible sin costos extraordinarios, que superan con creces el valor que ella tiene. En esto, obtiene su victoria. En los meses y años siguientes, su posición política se debilita gradualmente. Gana enemigos, pierde aliados y, con el tiempo, su poder no se somete a una lucha directa con el Imperio Otomano, sino a lealtades cambiantes y a la dura realidad de la lucha por las influencias regionales. En la historia, su destino no termina en paz, en calma y sin nubes, pero su nombre sigue dejando una huella en la memoria. Las noticias sobre su campaña se difunden por todo el continente europeo, y no se perciben como una historia de conquistas, sino como un ejemplo de resistencia llevada al límite. Es la historia de un gobernante que entendió que el miedo, una vez desencadenado, es capaz de detener incluso a un imperio poderoso, aunque solo por un tiempo. Para algunos, Vlad se convierte en un monstruo, para otros, en un defensor, y para muchos más, en una advertencia. Su figura atraviesa los siglos, convirtiéndose en un mito distorsionado, simplificado, desconectado de la tierra y de la guerra que lo engendraron. Pero en el año 12 del siglo XX, en Targovisti, no hubo nada de fantástico o mítico en lo que allí sucedió. Solo quedó un pequeño país, un gobernante cruel y un imperio que tuvo que admitir que el poder no siempre sigue una línea recta, sino que a veces vacila, se da la vuelta y, en última instancia, recuerda un camino que ya nunca recorrerá igual que antes.